Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la electrónica, a la impresión 3D, cacharreos variados. En el vídeo de esta semana os quería presentar un diseño que estaba haciendo y quería compartir con vosotros cómo hago para hacer este diseño. Entonces veremos las distintas fases por las que voy a pasar en el diseño y me voy a quedar justo en el momento antes de diseñar el esquemático. En vídeos posteriores pues probablemente hagamos un ejercicio para ver cómo pasar ese diseño a algo que se puede realizar, se puede implementar. Si estáis interesados y os gusta, pues quedaros conmigo y vamos a ello. Bueno, pues vamos con la primera parte del problema. Antes de comenzar con cualquier diseño, pues tenemos que tener bastante claro qué es lo que vamos a hacer. En este caso, lo primero que hemos pensado para definir el problema es establecer una serie de requisitos, o mejor dicho, de qué es lo que tiene que hacer el producto. Si no sabemos qué es lo que tiene que hacer nuestro diseño, pues difícilmente vamos a poder diseñar algo que resuelva lo que queremos hacer. Entonces, este diseño, lo que quiero conseguir con él es controlar la corriente que circula por una carga. Esa corriente va a estar comprendida entre nada y 100 miliamperios. Quiero regular esa corriente que va a circular por la carga utilizando un pequeño microcontrolador. Quiero conseguir una resolución de control mínima de 1 miliamperio, es decir, poder controlar la corriente que va a circular por esa carga en pasos de 1 miliamperio. La otra parte importante es que la corriente que va a circular por esa carga tiene que ser constante y el tiempo de establecimiento desde que yo le digo ponte a esta corriente tiene que ser o se tiene que realizar en aproximadamente unos 5 milisegundos. Y todo esto me preguntaréis, ¿y esto para qué? Bueno, pues este tipo de diseño es bastante útil para cosas del estilo de controlar la intensidad de unos LEDs, o controlar la intensidad de un diodo láser. Puede estar muy bien para crear una carga ficticia y poder hacer pruebas de una fuente de alimentación. El circuito que os voy a presentar, o el diseño que vamos a hacer, pues tiene esta utilidad. Entonces, una vez ya establecido el problema, lo que queremos es diseñar justamente esto. Tenemos nuestro diseño, lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver hoy, y una carga. Y por esta carga tiene que circular pues una corriente constante. No una tensión constante, no. Una corriente constante, es decir, la corriente que va a circular por esta carga tiene que ser una corriente constante que anteriormente hayamos preestablecido. Vamos a hacer un pequeño zoom a ver cómo podemos controlar esto porque no hemos introducido la variable del microcontrolador. Bien, pues aquí introducimos la variable del controlador, podréis ver una pequeña señal de control y lo que estamos estableciendo es la corriente, o mejor dicho, el rango de corriente que debe circular por esa carga. Y no perdamos de vista también ese miliamperio de resolución. Estableciendo cómo lo vamos a diseñar, bueno, pues vamos a utilizar un PWM que lo va a generar nuestro microcontrolador y lo vamos a poder controlar entre 0 y 255 pasos. Y en función del ancho de pulso que tenga ese PWM, podremos controlar la cantidad de corriente que va a circular por nuestra carga. Así de simple. ¿Qué es un PWM? Bueno, pues básicamente es una señal periódica que tiene un ancho de pulso determinado y ese ancho de pulso yo lo puedo controlar para que, por ejemplo, lo que veis aquí a la derecha esté al 50% o esté al 10%. En este caso, cuando esté al
10%, pues la corriente que tiene que circular por nuestra carga va a ser 10 miliamperios, mientras que cuando esté al 50%, pues circulará por ella 50 miliamperios. Y aquí es lo que os quería mostrar. Este PWM tiene la propiedad que cuando lo estamos alimentando a 5 voltios, cuando tenemos un PWM con el 50% on y el 50% off, la tensión media que se genera son 2,5 voltios. Por el contrario, cuando está al 10%, ese PWM, es decir, 10% on y 90% en off, lo que tenemos es una tensión media en ese periodo de tiempo de 500 milivoltios. Bien, pues yo creo que con un simple PWM podemos controlar nuestra carga. En nuestro diseño de hoy lo que vamos a utilizar es este PWM. ¿Qué control me da el microcontrolador? Bueno, pues el rango del PWM que me está dando es entre 0 y 255. Con lo cual, para una corriente máxima de 100 miliamperios, la resolución de control que voy a tener es aproximadamente de 0,4 miliamperios. Es decir, que si yo cambio en el PWM y le digo que genere un pulso de 100, lo que voy a tener, y paso a 101, el paso y la resolución que voy a tener de control de la carga es de 0,4 miliamperios. Con lo cual, cumple nuestras especificaciones. Vamos a ver qué es lo primero que se nos puede ocurrir. Y lo vamos a hacer de una forma un poquito práctica. Vamos a primero mirarlo en simulación, como hemos estado haciendo hasta ahora, y después lo vamos a llevar a una placa de prototipado. Para las simulaciones, bueno, pues lo primero que se nos puede ocurrir es montar un circuitito así, donde esta fuente que veis aquí, esta fuente, lo que está es simulando ese PWM. Y esta fuente lo que va a hacer es simplemente nos va a controlar una carga, y esta carga, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien, y esta carga lo que he intentado hacer aquí es ver, pues bueno, qué corriente, o mejor dicho, qué resistencia tengo que ponerle para que por ahí circule pues 100 miliamperios. De tal forma que si yo controlo esto con un PWM, la corriente que va a pasar por esta resistencia o por esta carga va a ser de media, ojo, de media, va a ser de proporcional a este pulso PWM. Bueno, pues vamos a ejecutar esto y vamos a ver las distintas formas de onda y vamos a ver también la corriente que circula por aquí. Le damos a ejecutar, como siempre, en nuestra simulación, y ahora vamos a tomar una serie de medidas. Vamos a tomar la tensión aquí y vamos a tomar aquí y hacer una medida de corriente. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos las formas de onda que se están generando. Y como podéis ver, es una onda, es un PWM que tiene un periodo de, bueno, un tiempo de activación del 50%. Este PWM lo he generado para que tenga una frecuencia de 10 kHz, que es posteriormente lo que voy a sintetizar con una de las señales de mi microcontrolador. Y como podéis ver, hombre, podríais decir que sí, que la corriente que circula por aquí está superpuesta en blanco, pero de media, pues sí que tiene pinta de que está aproximadamente pues, en estos 50 miliamperios.
pero yo lo que realmente quería no lo he conseguido, que es tener pues una corriente constante, es decir, que sea una línea recta completamente en función de este PWM que me está oscilando. Vamos a ver también qué problemas tiene este circuito. Si yo cambio ahora la tensión, de esta fuente, digamos de 5 voltios, y la paso a una corriente de 12 voltios, pues aquí ahora, fijaros lo que me ha pasado. La corriente que está circulando por ahí, ahora de media, pues está a 120 miliamperios, con lo cual, pues indistintamente de cómo alimente yo mi carga, no me va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque he hecho los cálculos exactos para que esta resistencia, en función de la tensión de mi fuente, me produzca la salida o el valor de tensión que necesito. Y lo que quiero es que por aquí siempre circule una corriente constante. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Y aquí ya las cosas se empiezan a complicar un poquito más. Vamos a abrir el otro simulador que tengo aquí. Vamos a hacer esto un poquito más grande y como podéis ver, efectivamente es un poquito más complicado este diseño que el anterior. Pero yo creo que se va a entender fácilmente y vais a poder aprender un poquillo, los que no sepáis, qué función y qué misión tienen estos amplificadores operacionales. Mi carga en este caso la estoy representando con un diodo y este diodo es por el que quiero que circule una corriente de exactamente entre 0 y 100 miliamperios. Bueno, la realidad es que en esta simulación lo he dejado todo preparado para que tenga un rango de trabajo entre 0 y 20 miliamperios porque no tengo un diodo de esas características, es decir, que acepte 100 miliamperios. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente la corriente va a circular desde la fuente, en este caso de 5 voltios, va a circular hacia abajo y en el momento que se cierre este FET, en el momento que se sature, bueno, pues básicamente va a dejar circular la corriente que va a pasar por esta resistencia de un ohmio. Si vemos la ley de Ohm, pues básicamente lo que vamos a tener es 1 voltio implica 1 amperio de corriente. Por lo tanto, en este punto la medida que nos va a dar es 1 voltio por amperio. Si nos vamos a la entrada lo que tenemos es una fuente que me va a generar un PWM. Ahora mismo está configurada para una frecuencia de 10 kHz y con un tiempo de activación del 50%, un régimen del 50%. Esta entrada de aquí vamos a ir describiendo cómo funcionan las distintas etapas de este circuito y finalmente pues vamos a verlo funcionar. Lo primero es ver este bloque de aquí y este bloque de aquí lo que es un filtro de paso bajo que nos permite, pues nos va a permitir suavizar un poquito esa señal. Por otro lado tenemos un buffer, un amplificador operacional en este caso configurado en forma de buffer, de tal forma que este amplificador operacional lo que va a hacer es, va a producir una tensión en su salida de tal forma que estas dos tensiones sean iguales. Es decir, el amplificador operacional va a hacer todo lo posible dentro de unos rangos entre sus raíles, en este caso entre VCC o VDD, que son 5 voltios y tierra, va a hacer todo lo posible para que la salida del operacional va a hacer todo lo posible para que la tensión en este punto y en este punto sean la misma. Por otro lado, vamos a pasar a este divisor de tensión y este divisor de tensión lo que me va a hacer es escalar, me va a comprimir
la señal, que va a tener un rango entre 5 voltios y 0 voltios, me la va a comprimir al rango que es capaz de trabajar o al rango que yo quiero que circule esa corriente por ahí. Y en este caso, como es 1 voltio por amperio, pues lo que quiero es que el máximo que me puede dar este circuito esté en 20 miliamperios, es decir, 20 milivoltios. Y aquí arriba he hecho un poco las cuentas. 5 voltios se tienen que convertir en 20 milivoltios, con lo cual tengo un ratio de 1 partido 250. Si cojo y hago un divisor de tensión aquí, el ratio que va a tener este divisor de tensión pues debería de ser 1 a 250. Por lo tanto, he seleccionado una resistencia de 1K y he calculado cuál es la resistencia de arriba para mi divisor de tensión. Y por otro lado tengo aquí otro condensador. Esta tensión de aquí, directamente, lo que estoy haciendo es alimentándoselo al operacional, y recordad, el operacional va a hacer todo lo posible en su salida para que estas dos tensiones sean iguales. ¿Y qué tensión tiene que haber aquí? Es decir, en la salida de mi resistencia, pues la tensión que tiene que haber aquí es exactamente mi señal escalada, que representa ese PWM, es decir, una señal entre 0 y 20 milivoltios, y lo que va a hacer el operacional en su salida es conmutar este FET para dejar pasar mayor o menor corriente hacia esta resistencia, de tal forma que subirá o bajará digamos, la corriente que deja circular por el FET, para tener esta tensión de referencia que me viene de mi entrada. Bueno, y aquí ya estáis viendo que este FET está empezando a trabajar como si fuese una resistencia variable, es decir, deja pasar más o menos corriente en función de si la tensión que yo estoy leyendo es menor o mayor que mi señal de referencia. Bueno, hasta aquí un poco la teoría. Vamos a echarle un vistazo para que veamos todos cómo funciona. Vamos a correr esta simulación, y lo primero que vamos a medir en la simulación es este punto de aquí y este punto de aquí. Vamos a verlo en la gráfica. Bueno, pues aquí podéis ver la señal verde. Voy a escalarlo de tal forma que la podáis ver. La señal verde es mi PWM, que está oscilando entre 0 y 5 voltios, y aquí ya empezamos a ver una tensión que se empieza a aproximar a estos 5 voltios, perdonad, a estos 2,5 voltios, porque mi régimen del PWM es del 50%. Y como podéis ver, está oscilando entre, bueno, pues cerca a los 2,5 voltios. Con lo cual, acabáis de ver cómo esta primera etapa lo que está haciendo es filtrándome la señal y me está produciendo ya casi una señal lineal. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se pueda ver en tiempo real cómo se van generando los diferentes formas de onda. Y vamos a darle otra vez a la simulación, y quiero que veáis que la salida, tanto aquí del operacional como la salida, o mejor dicho, la entrada, son exactamente iguales. Bueno, exactamente iguales, salvo que, si hacemos aquí un zoom, van desfasadas sensiblemente en el tiempo. Vamos a verlo para que lo veáis. ¿Veis cómo van las señales sensiblemente desfasadas en el tiempo? Mi entrada y, por otro lado, mi salida. Vamos a ver ahora cuál es
el tamaño de la señal que hay justamente en este punto, a la salida de mi divisor de tensión. Bueno, pues en la salida de mi divisor de tensión lo que tenemos es ya una señal que la hemos escalado, entre 0 y 20 milivoltios, de tal forma que efectivamente tiene que estar muy próxima a los 10 milivoltios. ¿Por qué? Pues porque mi régimen del PWM es del 50%. Y aquí podéis ver que esta señal pues tiene un pequeño rizado. Y tiene un pequeño rizado simplemente porque, bueno, no he podido filtrar completamente con estos filtros, no he podido filtrar completamente esa señal. Vamos a ver rápidamente cómo es cuál es la tensión pico a pico de esta señal, y para eso pues vamos a cogernos nuestros cursores y hacemos nuestras medidas ahí y ahí y vamos a mirarlo. Bueno, pues mi nivel de tensión, la diferencia, el voltaje pico a pico que hay es de 586 microvoltios, que es muchísimo más que aceptable que lo que realmente necesitamos, que era, si recordamos de las especificaciones, 1 miliamperio. Bien, pues aquí, ahora mismo, lo que tenemos es una tensión de referencia de 10 milivoltios. Ahora, como os he comentado, en este lazo cerrado, esta salida va a hacer lo necesario para que esta entrada tenga la misma tensión que esta otra entrada. ¿Y cuál va a ser la tensión que yo quiero conseguir aquí? Bueno, pues aquí tengo que tener exactamente 10 milivoltios en mi simulación. 10 milivoltios porque 10 milivoltios partido por un ohmio me van a dar la corriente que he programado, que quiero obtener, de exactamente 10 miliamperios. Vamos a verlo. Y aquí podéis ver, si pincho en la entrada y pincho en esta salida, pues aquí podéis ver que son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Aquí lo tenéis, chicos. ¿Veis? La tensión está superpuesta con la tensión que estoy sacando aquí en la salida o con lo que estoy midiendo, con la salvedad que una pues va desfasada con respecto a la otra. ¿Por qué? Pues por el tiempo que tiene de conmutar pues todos los transistores que hay dentro de ese operacional. Y ahora me diréis, bueno, ¿y la corriente? Bueno, pues vamos a ver la corriente que hay por aquí. Y aquí tenéis la corriente que circula por esta resistencia, y si esa corriente circula por esta resistencia, como las entradas de los operacionales tienen una altísima impedancia, es prácticamente toda la corriente que va a circular por esta línea. Y aquí la tenéis. Exactamente unos 10 miliamperios, que está aquí más o menos en el centro. Pues yo creo que tenemos una solución ya aquí preparada y lista. No quería presentaros aquí, bueno, ni dar un curso de operacionales, más que nada porque estaríamos aquí hasta que las vacas vuelvan a casa, y simplemente os quería mostrar pues un poco el proceso de diseño. En un circuito como este, que es relativamente simple, con cierta retroalimentación, pues normalmente tampoco haría ningún tipo de simulación, y simplemente pues iría a un prototipo y empezaría a hacer medidas, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo último que quería comentar aquí es que en este esquemático es que en este caso estamos conmutando un diodo. Veremos en el montaje que hemos hecho que ese diodo lo he sustituido por un diodo láser, pero este circuito lo podemos utilizar también y puede ser muy útil para crearnos un circuito para que tenga una carga, para que sea una carga ficticia, para poder probar fuentes de alimentación. Consideraciones de potencia tendríamos que tenerlas en cuenta, tampoco voy a entrar ahora en esos detalles. Y como habéis visto, lo que
he construido con este simple circuito es una fuente de corriente constante controlada por un PWM. Y ese PWM me lo va a generar y me lo va a sintetizar un microprocesador. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos ya el montaje y vamos a ver las diferentes partes del circuito. En primer lugar, lo que tenemos es este microcontrolador. En este caso estoy utilizando una Arduino, y lo que estoy haciendo es alimentando directamente el circuito utilizando la interfaz USB que viene del ordenador, y por otro lado, o de mi fuente de alimentación, daría igual, y está alimentando el circuito. Y por otro lado, lo que tengo aquí es una salida de un PWM que estoy generando dentro del propio AVR. Aquí podéis ver cómo en esta maraña de cables, tampoco me he esmerado mucho, en esta maraña de cable podéis ver, por un lado, el circuito de entrada, donde está mi resistencia de 1K y mi condensador de 0,1 microfaradio. Aquí podéis ver el amplificador operacional, y aquí he seleccionado un operacional que pueda trabajar muy bien hasta llegar al raíl de tierra, más que nada porque las tensiones que vamos a medir van a ser muy pequeñas, con lo cual necesito que este operacional pueda trabajar bien en todo el rango operativo. Aunque la salida que va a generar no va a estar próxima al raíl de tierra, pero sí que me interesa que pueda trabajar próximo a los raíles, a los dos raíles. En este caso he seleccionado un LM358 y aquí aparece pues toda mi primer buffer, que no se ve muy bien, pero bueno. Y por otro lado aparece lo que es mi divisor de tensión, que lo podéis ver aquí, esta resistencia junto con esta resistencia, y finalmente aquí está el segundo condensador de la segunda capa de filtrado y mi transistor de conmutación. Finalmente, este transistor de conmutación lo que está haciendo es conmutar este diodo láser entre 5 voltios y tierra. Y aquí podéis ver mi resistencia de 1 ohmio, y ahora luego lo miraremos en el osciloscopio para que lo veáis. Y aquí os quería poner cómo estamos variando la intensidad progresivamente. Lo que podéis ver es que estoy haciendo ahora mismo un barrido completo. Ahí lo tenéis. Estamos haciendo un barrido completo en todo el rango del PWM. Para ello, y para que lo veáis, pues vamos a poner por un lado la sonda del osciloscopio a la entrada, es decir, a la salida del PWM y a la entrada del circuito, y vamos a medir en el osciloscopio la tensión que tiene esta resistencia de 1 ohmio. Con lo cual ya sabremos que si la tensión está próxima a los 10, a los 20 miliamperios, pues sabremos perfectamente, 10-20 milivoltios, pues sabremos perfectamente que tenemos una corriente circulando por este diodo láser, ahí lo tenéis, de entre 0 y pues 20 milivoltios. Vamos a ver las señales en el osciloscopio, que creo que molan más. Bueno, pues aquí tenemos las medidas en el osciloscopio. Aquí podéis ver la entrada del PWM que estoy sintetizando. Este tiene una frecuencia de 7,8 kHz. He hecho así una programación a grosso modo, en vez de fijarlo a 10 kilos, ya lo ajustaré. Y como podéis ver, está haciendo un barrido en todo el rango del PWM, y eso es lo que me va a dar ese fade in y fade out que habéis visto en el diodo, es decir, ese dimado o esa atenuación progresiva que habéis visto en el diodo. Bueno, pues aquí podéis ver la tensión pico a pico que estoy teniendo en el PWM, que es de 5,8 voltios.
vamos a meter en el canal 1 la corriente, es decir, la tensión que estoy midiendo en la resistencia de un ohmio. Y aquí la tenemos. Fijaros, en este en concreto, en el canal 1, lo que estamos viendo es cómo va subiendo y cómo va bajando esta tensión, lo podéis ver aquí, esta tensión de la resistencia de un ohmio. Y como podéis ver, es una tensión muy lineal. Tiene muy poquito rizado. Cada cuadrado de estos representa, cada división representa 10 milivoltios. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis y ahí lo tenéis. Ahora mismo estamos en una tensión de 5 milivoltios y como podéis ver la línea es prácticamente plana. Vamos a aumentarlo para que veáis el comportamiento y a medida que voy aumentando o disminuyendo mi PWM, me va aumentando o disminuyendo la corriente que circula por mi diodo láser. Si lo vemos en pequeñito, aquí queda nada más que regular. Este osciloscopio no es una maravilla, pero ahí lo podemos ver. Bueno, y ya como habéis visto, el circuito está funcionando y está funcionando relativamente bien. Ahora os quería enseñar una cosilla. Si yo ahora me vengo aquí y le digo, quítame este filtro digital, pues ahí podréis ver un montón de ruido. No sé si se ve, ahí lo tenéis. Vamos a congelar la imagen. Ahí tenemos un montón de ruido. Bueno, pues lo que me gustaría es saber si alguno de vosotros sabe decirme por qué tenemos tanto ruido en ese raíl y en concreto en ese canal del osciloscopio que estamos midiendo la resistencia de un ohmio. Bueno, pues ya lo habéis visto cómo he afrontado el diseño. Hemos partido de una serie de fases bien estructuradas en la que en la primera fase hemos especificado qué es lo que queríamos hacer. Difícilmente voy a poder hacer algo si no sé el qué. Después hemos tomado una serie de consideraciones de diseño, las hemos estado elaborando, las hemos simulado, hemos visto en el ordenador que son correctas y una parte muy importante del diseño ha sido llevarla a nuestra placa de prototipado. Hemos prototipado el diseño y ya lo tenemos listo para llevarlo a un esquemático y generar nuestro PCB. Espero que os haya gustado y en próximos vídeos yo creo que podremos hacer, bueno, como ese circuito tan sencillito lo podemos llevar directamente a un PC. La semana que viene vamos a hacer un teardown de una placa que me ha llegado y huele a chino, Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro y vamos a ver qué es lo que nos han traído para hacer un teardown. Simplemente, si estáis interesados, quedaros conmigo la semana que viene. Tenemos diversión asegurada con esta electrónica que viene aquí dentro, que huele y se siente que es china. Hasta la semana que viene.